Bueno, bienvenido a esta nueva catequesis sobre Jesucristo en este canal de Pater Ugalde Tucún en la red. Que hoy tenemos que ver todo lo que es la pasión, la muerte, el descenso a los infiernos y el ascenso a la derecha del Padre de Jesucristo. ¿Cuál es el significado de todo eso que decimos cada domingo en el credo y que quizá mucha gente ni se ha preguntado qué significa eso del descenso a los infiernos, que Jesús pueda descender, incluso la misma pasión de Jesucristo y luego eso de estar sentado a la derecha del Padre? Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que Jesús es la única criatura, digo la criatura en cuanto a que su naturaleza humana, ¿no? Es el único que ha venido a la tierra a morir. Nosotros morimos, pero no hemos venido a morir. Cada uno de nosotros tiene que descubrir su vocación. ¿Para qué está aquí? ¿Qué es lo que ha venido a hacer? ¿No? Aquí mi vocación sacerdotal, vuestra vocación matrimonial, o cada uno, ¿no?, ha encontrado, ¿no? En fin, cuál es su por qué está en este mundo, ¿no? Esa es la vocación que nos lo dice Jesús, nos lo dice el Señor en la oración personal, ¿no? Tú has venido para esto. Bien, sin embargo, Jesús nos dice, ¿no?, en Mateos 20:28, que Él ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Él ha venido para dar su vida. Ahí está como una novedad absoluta y que ya le distingue a Jesús de cada uno de nosotros. Jesús no ha venido a explicarnos cosas y va a morir por eso, sino Él dice que ha venido, ¿no?, a dar su vida. De hecho, cuando le cogen los judíos y tal, y dices, no, si no me la vais a coger cuando yo diga, le va a explicar Jesús, ¿no? No me la cogéis, sino que yo la doy cuando yo quiero. En mi vida la doy cuando yo quiero. Es decir, ese señorío absoluto sobre su vida y que la va a entregar cuando Él quiere, y es precisamente a lo que ha venido a hacer, a dar su vida en rescate, ¿no?, por cada uno de nosotros. Esa vida entregada, esa vida de Jesús en la cruz, lo que va a hacer es que toda su predicación y toda su acción, la acción la podríamos ver en los sacramentos, ¿no?, en el bautismo, en la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, va a hacer que esos sacramentos sean eficaces. Va a ser la muerte de Cristo la que va a dar la posibilidad de que esas acciones de Cristo sean eficaces y nos traigan la gracia después de 20 siglos de la aparición de Jesús en la historia, ¿no? Es decir, cada vez que comulgamos, que nos confesamos, que bautizamos, es eficaces. No son solo palabras, rituales, vacías, que nos recuerdan algo pasado, sino que son eficaces, es decir, que está ahí, ¿no?, precisamente por la muerte y resurrección. Claro, lo primero que podríamos decir, ¿no?, es que, era necesario. ¿Por qué era necesario, ¿no?, que Jesús muriera? ¿Acaso tenemos un Dios sediento de sangre? ¿Acaso tenemos un Dios que necesita que alguien sufra para como tranquilizar esa cólera infinita de Dios? ¿Necesita Dios una víctima vicaria? Es decir, que sufra en nombre de todos. A veces se ha explicado así, ¿no? Podemos unir dos textos de la Sagrada Escritura para entender el sacrificio de Cristo, la entrega voluntaria de Cristo por nosotros, para entenderla de otro modo distinto, más coherente, más en armonía con lo revelado por Jesús sobre Dios, que es amor, que es Padre, ¿no? Porque no casa mucho esa explicación de que Dios necesita sangre, ¿no?, para poder perdonarnos a alguno de nosotros. Es decir, que Dios necesita que alguien sufra de alguna manera, que sea aplastado para que nosotros podamos ser perdonados. Y entonces hay dos textos muy interesantes, que es el Salmo 40 y Hebreos 10:5, ¿no? Y los dos dicen prácticamente lo mismo, pero no lo mismo. En el Antiguo Testamento, el Salmo 40 dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un oído. Eso es lo que dice el Salmo 40. No quieres ni sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un oído. Y en Hebreos 10:5 dice prácticamente lo mismo y cambia una palabra. Dice San Pablo, dice: tú no quieres ni sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Un cuerpo. Cambia, en el Antiguo Testamento dice un oído, en el Nuevo Testamento dice un cuerpo, y dice... Y tenemos que conectarlo necesariamente con el primer pecado de todos, que fue el de la desobediencia, ¿no?, el pecado de desobediencia, de hacer la voluntad de Adán y Eva, de desobedecer el mandato de Dios. Entonces,
has preparado en el Antiguo Testamento un oído, es decir, la escucha para ser fiel y para obedecer los mandatos de Dios. Y la obediencia a un mandato nace del amor, o tiene que nacer del amor, ¿no? Y eso se va a probar efectivamente con el otro texto de Hebreos 10:5, cuando dice, me has preparado un cuerpo, que va a ser el cuerpo el que exprese realmente la obediencia. ¿Hasta dónde llega la obediencia? Que la obediencia va a ser suma. No tanto, digamos, la sed de Dios de sangre, sino el amor de Dios a la obediencia, que se expresa una obediencia incluso hasta la muerte y muerte de cruz, que es lo que va a hacer Jesucristo. Y ahí está, digamos, una explicación muy profunda sobre qué es lo que está ocurriendo en la cruz. Por lo tanto, en la cruz no es propiamente la cruz algo exterior, ¿no? Los azotes, la corona de espinas, los insultos, los clavos, digamos, el derramamiento de sangre. No es tanto eso, sino porque tenemos a la derecha y a la izquierda, tenemos dos víctimas que están sufriendo más o menos lo mismo. Bueno, sin tantos azotes, etcétera, pero están sufriendo lo mismo. ¿Cuál es la novedad que ocurre en la cruz? Es el corazón de cómo está Cristo en la cruz, que está obediente. Todo se ha cumplido. Eso es lo que va a decir Jesús en la cruz. Todo se ha cumplido. Estaba obedeciendo, estaba atento a la escucha de su Padre. Y siguiendo la escucha de su Padre, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo principal. No tanto que, por supuestísimo, que es una barbaridad la pasión. No quiero restar nada a la pasión, pero el mérito está en la obediencia. Y por eso dirá las Sagradas Escrituras que es mucho más grato a Dios la obediencia que cualquier otro sacrificio, ¿no? Y vamos, ateniéndonos a lo que pasa en la cruz, ahí está, ¿no? Bueno, otra de las cosas que decimos, ¿no? El Señor padece y se nos dice que desciende a los infiernos. En ese descenso a los infiernos no significa tanto que Jesús baje al infierno tal y como lo tenemos preconcebido nosotros, ¿no? En lugar de perdición, sino que está hablando de que solo van a entrar a los cielos, a la eterna bienaventuranza, los que crean, ¿no? Los que hayan hecho el movimiento, ¿no? ese tránsito de la fe, los que hayan dicho creo. Claro, y hasta la época de Jesucristo tenemos todos los patriarcas y toda la gente justa que ha habido antes de Jesucristo que está en el seno de Abraham. Es decir, el seno de Abraham es lo que afirmamos que una solución intermedia antes de que Cristo, con su muerte, con su obediencia, nos abriera la posibilidad del cielo, que era imposible en el Antiguo Testamento. Es un don, es un regalo de Dios a través de la obediencia de Cristo en la cruz, que nosotros podamos acceder al cielo. Al cielo es presencia de Dios eternamente, es inmerecido. Nuestra naturaleza no puede, es imposible, es como intentar caminar por el sol. Nuestra naturaleza no puede caminar por el sol, ¿no? Es imposible. Nosotros, dice las Escrituras, no podemos ver cara a cara a Dios, porque caeríamos de espanto, moriríamos. Y sin embargo es la gracia que se nos ha conferido, ¿no? A través de Jesucristo, y que nadie del Antiguo Testamento tenía, digamos, posibilidad. Por eso lo que se nos dice en la primera de Pedro 4:6, que Jesucristo predicó incluso a los muertos. Ahí está, ¿no? Predicó a los muertos, y una vez conocía la buena nueva, pues los muertos del Antiguo Testamento accedieron al cielo. Esa es nuestra convicción, ¿no? Moisés, Abraham, etcétera, Juan Bautista, ¿no? Todos inmediatamente después subieron al cielo. Se nos dice otra cosa importante, ¿no? Que vendrá a juzgar a vivos y muertos. El Señor dice en el Nuevo Testamento, dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra significa que Él tiene la autoridad para juzgar, para dirimir y para discernir absolutamente todo. Y eso es lo que va a hacer cuando venga otra vez a la tierra, juzgar a los buenos y a los malos. Y esta es la maravilla, ¿no? Por lo tanto, en Lucas 24:50 se nos dice que mientras bendecía a Jesús en la ascensión, subía a los cielos, ellos se fueron llenos de alegría. Es una paradoja que se vayan llenos de alegría cuando se están despidiendo de Jesús, después de la gran alegría de haberlo visto resucitado y ver que está con ellos, que come, que comparte, ¿no?, con ellos el tiempo. Hablar de que se va a los cielos y
los apóstoles se van llenos de alegría, quizá el motivo de la alegría vemos que es que está activa en su corazón la fe. Es decir, todo lo que les había enseñado se ha puesto en acto, se ha puesto a funcionar en su corazón y en su cabeza porque se ha hecho eficaz con su muerte, con su resurrección, todas las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, eso de estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para los apóstoles ya es una evidencia. O sea, lo creen firmemente y por ese convencimiento de que el Señor está con ellos, se van contentos a predicar las buenas nuevas por todos los rincones de la tierra, ¿no? Con gran alegría y con gran ilusión. Bueno, sabiendo que vendrá y les pagará a cada uno de ellos según sus obras, a ti y a mí, según nuestras obras. Bueno, espero que te haya gustado esta catequesis. Si quieres, ya sabes, pues suscríbete, dale a la campanita y puedes reenviarlo y difundirlo por ahí. Un fuerte abrazo. Chao.